Muy buenos días y bienvenidos a Marca Televisión, a una nueva entrevista y esta vez con un invitado muy especial, periodista, narrador deportivo de muchos deportes como baloncesto y fútbol, ahora mismo sobre todo conocido por la Premier League, la Liga de Fútbol Inglesa, y este es Fran Guillén. Buenas, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muchas gracias por venir, primero de todo. Encantado. Y la primera pregunta obligada. ¿Cómo decidiste ser periodista y sobre todo narrador? Si tuviste algún referente, tipo Andrés Montes, o qué referentes tenías. Bueno, yo creo que los periodistas deportivos somos siempre un poco deportistas profesionales frustrados, ¿no? Entonces yo, durante mi infancia, durante mi adolescencia, hice mucho deporte. Yo jugué federado a más o menos buen nivel a un par de deportes, sobre todo baloncesto. Lo que pasa es que, bueno, pues hubo un momento en que supe que no iba a llegar a la NBA y que no iba a llegar a la ACB, con lo cual, bueno, pues supongo que algo de mí dijo, si me dedico a algo con lo que me permita seguir pegadito al deporte, pues supongo que esa vocación que tengo, ¿no? La llenaré de alguna manera. Y a mí, que siempre me gustaba comunicar, que era una persona a la que le gustaba también contar lo que pasaba en los eventos deportivos, pues supongo que ese fue al final el camino más natural, ¿no? Dedicarme a la comunicación pegadita al deporte. Me inspiré en mucha gente porque al final he consumido mucho deporte en mi vida. Entonces, en radio, en televisión, en muchos medios, supongo que todos los narradores somos un poco un cajón desastre de todo lo que hemos ido captando, de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que nos ha gustado. Somos un poco una amalgama de estilos, ¿no? Entonces yo me considero un poco eso. No tengo un referente claro, pero sí que creo que tengo un poquito de todos los narradores que he escuchado alguna vez. Bueno, para hacer esta entrevista tenemos a los dos colaboradores del programa, que son Carlos Ticó y Fran Jurado. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, podéis preguntarle lo que queréis a nuestro invitado. Pues muy buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Como bien ha dicho Paul, mi compañero, además de fútbol, que es en lo que se basa tu trabajo hoy en día, has también hecho has tratado otro tipo de deportes. ¿Qué desafíos hay en cambiar de baloncesto a fútbol y de otros deportes como el fútbol sala, que es una disciplina más concreta, o la petanca incluso, que también has hecho algunos pillitos? Al final yo creo que el periodismo deportivo en este país es lógico que vive muy pegado al fútbol, pero yo lo concibo, o sea, igual que cuando hablamos de periodista, de un periodismo político, por ejemplo, ¿no? Igual que cuando alguien se dedica a internacional, lo normal es que se dedique a hablar de muchos países, a hablar de lo que ocurre en muchos sitios. Yo concibo el periodismo deportivo como algo muy parecido. O sea, tú al final eres periodista de deportes. Oye, si tú consigues toda la vida ser periodista solo de fútbol, pues oye, fenomenal y chapó. Pero yo creo que el periodista deportivo debe ser capaz de contar un poco todo, ¿no? No solo saber lo que pasa en un sitio y obviar lo que ocurre en el resto, ¿no? Porque al final yo creo que todo está entrelazado, ¿no? Es como, yo siempre digo a gente que está empezando que no caigan en la tentación de, por ser periodistas deportivos, olvidarse del resto de cosas. Olvidarse de la geopolítica, olvidarse de lo que ocurre políticamente en un país, olvidarse de los conflictos internacionales, porque es que todo eso nutre el deporte y de todo eso también el deporte saca muchas cosas. O sea, tú no puedes hablar del Estrella Roja que fue campeón de Europa en fútbol sin saber luego lo que ocurrió en los Balcanes y ese conflicto por el que ese equipo se disgregó y por el que los jugadores que formaban una generación dorada luego nunca más jugaron juntos. Entonces yo al final veo esto como un prisma un poco más general, ¿no? Evidentemente sé dónde vivo, sé que vivo en un país que es eminentemente futbolero, pero tengo esa concepción del periodismo que quizás es un poco más estadounidense, ¿no? De que el periodista deportivo puede hablar con propiedad o tiene que intentar al menos hablar con propiedad de fútbol americano, de béisbol, de hockey sobre hielo, de NBA, de lo que le echen. Y yo creo que en España nos hemos olvidado a lo mejor un poco los periodistas deportivos de eso, nos hemos enfocado únicamente en el fútbol y creo que estamos olvidando un montón de deportistas y un montón de historias que merecen la pena. Buenos días, Fran. ¿Qué tal, Fran? Yo te quería preguntar por qué diferencia notas a la hora de narrar fútbol y baloncesto. Bueno, yo creo que son dos deportes que principalmente te dan un ritmo diferente a la hora de contarlos. El fútbol probablemente te necesite más tiempo enchufado, pero a un nivel un poco más llano. Es decir, los picos de narración del fútbol son pocos, son un gol
son un penalti, son una salvada de un defensa bajo palos, pero normalmente tu tono de narración no pica muy alto, no tiene tanto rock and roll como sí tiene el baloncesto, que se convierte en un deporte de ida y vuelta, en el que hasta que no pita un árbitro puede haber un contraataque, un rebote que provoque otro contraataque, entonces te deja un poco más, a veces sin aliento, ¿no? Y yo creo que también forma parte de un desafío muy bonito para el comentarista, porque el comentarista en fútbol creo que tiene muchos más momentos donde explayarse, porque el narrador sabe que en ciertos puntos se puede callar porque lo normal es que no ocurra nada. Mientras que en el baloncesto el comentarista tiene que estar muy pendiente de los silencios del narrador porque a lo mejor son muy limitados. A no ser que haya un tiempo muerto o haya una falta personal que dé lugar a tiros libres, la acción te deja muy poco espacio para comentar. Porque si ha habido una canasta y enseguida el otro equipo está sacando y ya cruza la mitad de cancha, ya otra vez estás en harina. Entonces, creo que el baloncesto te exige un ritmo un poco más alto que el fútbol, aunque probablemente los picos del fútbol, salvo una canasta en el último segundo, algo muy particular, no lo suele alcanzar el baloncesto. Bueno, como hemos comentado, ahora estás muy centrado en la Premier League y te quería preguntar un poco qué diferencia hay entre comentar Liga Española con la Premier League, porque creo que tenéis estilos diferentes. En la Premier League igual es más calmado, a veces habláis de otros temas, tenéis un estilo como igual que llega más a los jóvenes también, yo creo. ¿Qué diferencias crees que hay entre estos dos tipos de narración? Bueno, las diferencias que hay entre el fútbol inglés y el fútbol español, que al final yo creo que son sobre todo de ritmo y de rigor táctico, ¿no? Es verdad que en los últimos años han llegado entrenadores a la Premier que creo que están haciendo que la liga sea un poco más cerebral y que los partidos no sean tan locos, pero creo que el espíritu del fútbol de allí y lo que exigen las gradas de allí es un fútbol de ida y vuelta, es un fútbol donde un equipo va perdiendo 3-0 pero no se rinde y fuerza un córner y el público ruge y yo creo que eso hace que se vean durante la temporada muchos más partidos locos que es muy difícil ver en la Liga Española. Estos momentos de equipo que pierde 3-0 y luego gana 4-3, este tipo de cosas que en la Premier ocurren 2, 3, 4 veces por temporada, en España creo que ocurren una vez cada lustro. Entonces, eso creo que le da a la Premier un ritmo especial que no tiene el fútbol español. Eso no es ni malo ni bueno. O sea, el fútbol español probablemente, al tener más carga de pizarra, sea un fútbol que a la larga es más competitivo. Yo creo que en Europa eso se está demostrando, ¿no? Para el espectador es muy bueno el ida y vuelta, pero quizá para un entrenador este descontrol no sea tan bueno. Entonces, bueno, pues como espectador, como narrador, la Premier evidentemente tiene un atractivo brutal, pero el peso específico que tiene la Liga Española en cuanto a nivel, aunque tenga un poco menos de ritmo y aunque los partidos yo creo que sean un poco más controlados, aunque todo esté yo creo un poco más encorsetado, también habla muy bien de los banquillos que tenemos en España. Hemos hablado de cómo el estilo de juego puede influir sobre la narración o sobre el espectador incluso. Siguiendo el hilo de la pregunta de Paul, ¿crees que el trato para un contenido extranjero como es la Premier League, dirigido evidentemente a españoles, tiene que ser distinto a la hora de comunicar que el trato que se le da a la liga de casa española? Yo creo que no. Yo, que tengo la suerte de narrar ambos, mis fines de semana suelen ser sábado uno, domingo otro, yo intento preparar con el mismo rigor, con el mismo cariño, con la misma pasión los dos partidos. Es verdad que la Premier te da un lujo, entre comillas, que no te da la Liga Española, y es que lo normal es que el aficionado que sigue la Premier no sea tan de mecha corta como el que sigue la Liga Española. La Premier te permite unas licencias que lo normal es que en redes sociales o el aficionado que lo está escuchando no se enfade porque tú digas, oye, pues este jugador, vaya mesecito que lleva, tal. Sin embargo, esto, si lo dices de un jugador del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, normalmente la gente, su sentimiento, su equipo lo lleva más a flor de piel y te permite menos chascarrillos, te permite, bueno, pues probablemente te da menos coba que en la Premier, donde lo que te encuentras, el grueso de lo que te encuentras, son aficionados que ven el partido desde un punto de vista neutral, simplemente porque les mola la Premier, porque les gusta ver esos partidazos, porque les gusta ver esos equipos, pero no los siguen porque es el equipo de su vida, no los siguen porque son sus colores, no tienen ese añadido sentimental que a veces es bueno, pero que también al narrador lo fiscaliza mucho.
y les tiene con lupa mirando cada cosa que dices y a veces incluso malinterpretándolo o bueno, pues ofendiéndose por cosas que no decimos para ofender, pero que cuando el equipo que estás viendo es el equipo de tu corazón, yo creo que los partidos los ves de otra manera. Y eso en la Premier no nos pasa. En la Premier vemos que hay mucha gente que nos sigue por puro espíritu lúdico y que le mola seguir el partido con nosotros y que le gusta que nosotros les contemos un partido que ellos ven desapegados de sentimientos. Entonces eso es verdad que yo creo que nos da un poco más de terreno abierto y de libertad al contar la Premier, que probablemente tengamos que tener más cuidado si lo hacemos en la Liga. ¿Cómo es tu rutina para preparar durante la semana, para preparar los partidos del sábado, domingo? ¿Qué es lo que te prepara durante la semana? Bueno, yo intento siempre verme un par de partidos o 3 de los equipos que voy a narrar, de cada uno de los equipos que voy a narrar. Y durante la semana, sobre todo en la Premier, mi idea es estar muy pendiente de lo que ocurre en la prensa local. Eso en la Liga lo hago también cuando hay algún equipo que está fuera del foco, que no es pues, Real Madrid, Atlético, Barça. Cuando me toca narrar un partido en el que está involucrado, pues no sé, la Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna, Celta de Vigo, llamo a compañeros de la prensa local, intento que me cuenten un día a día que a lo mejor no aparece en los medios nacionales, de oye, pues este tío está tocado, oye, pues en el vestuario este anda regular porque hace no sé qué, no juega, y el otro día en un entrenamiento tuvo un lío ahí con el entrenador, oye, pues está aquí hablando de que el entrenador como palme hoy probablemente tal, porque ya están hablando con fulanito que el otro día estuvo en no sé qué comiendo con no sé quién. Ese tipo de cosas que no llegan a la noticia nacional, para mí a la hora de, no ya contarlo, o sea, no lo digo porque lo vaya a decir luego en antena, sino para entender un poco la idiosincrasia del partido me sirve mucho. Y a la semana, además de lo puramente deportivo, de ver, oye, cómo vienen, cómo están jugando, si vienen de ganar, si vienen de perder, me sirve mucho también cómo está el entorno del equipo desde un punto de vista local, porque eso luego creo que explica muchas cosas que tú terminas viendo durante la retransmisión. No tenemos mucho más tiempo, pero antes de terminar, me gustaría preguntar qué consejo darías a los jóvenes que quieren ser narradores o periodistas, porque yo creo que con las redes tienen una oportunidad, y cómo crees que pueden llegar en una profesión que no está en sus mejores momentos, porque cuesta, yo creo, llegar a los medios más grandes, ¿no? El narrador tiene mucho de autodidacta, al final, y yo creo que la mejor manera de ser un buen narrador es narrando mucho. Esto parece de perogrullo, pero igual que la mejor forma de ser un gran carpintero es haciendo sillas, y la primera silla que talles probablemente sea una mierda, pero luego la quinta sea mejor, pero luego la 10ª sea la leche, y cuando llevan 1000 sillas, haces sillas con los ojos cerrados. Esto va un poco de lo mismo. Cuantas más horas de vuelo llevas, más soltura tienes, más recursos para momentos complicados adaptas, más cosas particulares que pasan en los partidos te ocurren y ya sabes contarlas, con lo cual la próxima vez que te pasan ya lo has naturalizado. Ese tipo de cosas no te las da estudiar algo, no te las da escuchar a un narrador, te las da contar tú un evento. Y bueno, pues tirarte a esa tabula rasa que es contar un deporte y a todo lo que te puede pasar alrededor y a todo lo que te puede nutrir como narrador. Entonces, mi mayor consejo es que si a alguien le gusta narrar, que se lance a narrar. En la radio de su pueblo, en el canal de Twitch que ha hecho con sus amigos, en los partidos del equipo local de fútbol sala, porque ha hablado con el presidente y ha puesto allí una cámara y ha hecho un streaming. Cualquier cosa sirve, porque todos hemos empezado ahí, para ir poco a poco pegando los primeros pasos, para cuando llegue un día que, oye, pues te den una oportunidad porque estás becado en una radio nacional o porque un verano vas a hacer prácticas en no sé dónde, ya encuentren que tú tienes cierto rodaje, y eso es lo mejor que puede tener un narrador. Yo ni soy el mismo narrador que era hace 10 años, ni soy el mismo narrador que era hace 1, con lo cual imagínate lo que yo sigo evolucionando y ya me dedico a esto. Alguien que empiece tiene un margen de mejora fantástico y eso lo tiene que aplicar narrando. Así que mi mayor consejo es que al que le guste narrar, que empiece a hacerlo, donde sea, pero que empiece, que lo haga. Pues con esos consejos nos quedamos, hemos aprendido muchísimo de narración. Muchas gracias por venir, Fran. A vosotros, un placer. Y bueno, a vosotros nos vemos también la semana que viene, que tendremos otro invitado. Y eso, la semana que viene aquí en Marca Televisión tendremos un nuevo programa, una nueva entrevista. Muchas gracias por vernos y adiós.